Esto pasó hace 5 años. Yo era un periodista de investigación de 35 años, buscando mi próxima gran historia. Había escuchado rumores sobre una familia que desapareció de manera misteriosa en una fazenda. Decidí visitarla. La fazenda estaba aislada, rodeada de bosques densos y un lago turbio. Al llegar sentí escalofríos. Todo parecía abandonado, como si el tiempo se hubiera detenido. Recorrí los edificios de madera. Noté que el pastizal estaba descuidado y las ventanas cubiertas de polvo. No esperaba encontrarme con nadie, pero quería hallar pistas que me llevaran a descubrir la verdad sobre los Vieira. Nunca dejé de pensar en ellos, en lo que pudo sucederles. Mientras exploraba, encontré una habitación polvorienta. En un rincón había un diario desgastado. Lo abrí y leí la última entrada. Hablaba de sombras que se movían por la noche y susurros en los rincones. En ese momento, una brisa helada recorrió mi espalda, como si alguien estuviera detrás de mí. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero la electricidad en el aire era inquietante. Esa noche traté de dormir, pero escuché ruidos extraños. Eran humanos, o al menos eso creía. Quizás eran solo ramas, pero mi corazón latía rápido. Me levanté y me asomé por la ventana. Buscaba respuestas en la oscuridad. Vi algo, una silueta moviéndose entre los árboles. La curiosidad luchaba con el miedo en mi mente. No sabía si debía salir o quedarme. A la mañana siguiente hablé con aldeanos. Todos tenían historias espeluznantes sobre luces brillantes en el bosque. Sus miradas vacías mientras contaban lo que habían visto me hacían dudar más. Decían que la fazenda estaba maldita, que quienes entraban rara vez volvían a ser los mismos. Sus palabras resonaban en mi mente. Cada noche, la sensación de no estar solo aumentaba. Veía vislumbres de figuras en la oscuridad, y los murmullos que antes eran solo viento, ahora parecían llamarme. Era difícil de soportar. Quería descubrir lo que había pasado con la familia Vieira, pero el miedo a lo desconocido me inquietaba. El último día en la fazenda fue el más inquietante. Mientras caminaba hacia el lago, escuché un susurro muy cerca de mí. Decía, no mires atrás. Pensé que era un eco de mis pensamientos, un producto de la paranoia, pero cuando me di la vuelta no había nadie. Pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? Al mirar hacia el lago, el silencio era profundo y el viento no soplaba. Me sentí atrapado en una pesadilla. El lago estaba oscuro y no sabía si quería seguir investigando. La vida que había llevado antes parecía distante. Miré nuevamente sobre mi hombro y el susurro se repitió, más fuerte esta vez. Me paralicé, sabía que algo no estaba bien. Todo lo que sabía era que el misterio seguía sin respuesta. Capítulo 2. El susurro en el bosque. Al amanecer, decidí que no podía simplemente irme sin entender lo que había pasado en la fazenda. Esa sensación de ser observado seguía persiguiéndome y el eco del susurro aún resonaba en mis oídos. No podía dejar que mis miedos me dominaran. Preparé mis cosas y regresé al lugar donde había sentido la presencia extraña. El lago parecía más inquietante de día. Las aguas, antes completamente oscuras, reflejaban el cielo gris, y los árboles alrededor parecían más altos, como si me vigilaran. Caminé por la orilla, convencido de que el agua podría ofrecerme respuestas, pero cualquier explicación me eludía. Era como si el bosque respirara, cada crujido de las ramas resonaba en mi pecho, el tiempo parecía ralentizarse, así que decidí adentrarme entre los árboles. Sabía que estaba desafiando lo desconocido, pero la intriga era más fuerte que el miedo. A medida que me alejaba de la fazenda, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido de mis pasos. Después de unos minutos, encontré un sendero estrecho cubierto de hojas secas. Algo en ese camino me atrajo. Era como si estuviera destinado a seguirlo, aunque una voz en mi cabeza me decía que estaba cometiendo un error. Finalmente, lo ignoré y seguí adelante. Con cada paso, la atmósfera se volvía más pesada. Sentía que algo iba a suceder. Seguí caminando hasta que encontré una pequeña cabaña oculta entre los árboles. No parecía parte de la fazenda, y su apariencia desgastada me sugirió que no había sido habitada en mucho tiempo. Decidí investigar. La puerta chirrió al abrirse. El interior estaba oscuro y lleno de polvo, pero me llamó la atención un objeto en el centro de la habitación.
Una mesa antigua con un montón de papeles esparcidos. Me acerqué y empecé a revisarlos, buscando algo que pudiera darme respuestas. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un fuerte crujido. Me volví en un instante. La cabaña estaba vacía. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y el sudor me corría por la frente. Espero que sea solo el viento, murmuré, tratando de calmarme. Volví mi atención a los papeles. Eran notas escritas a mano, fragmentos de pensamientos de alguien que parecía haber estado atrapado en su propia locura. Hablaban de una fuerza oscura, de rituales y de voces que susurraban secretos prohibidos. Con cada línea que leía, el ambiente se tornaba más opresivo. De repente, un susurro helado recorrió mi espalda, con esas mismas palabras que había escuchado antes. No mires atrás. Instintivamente, volví la cabeza y vi una sombra moverse rápidamente a través de la ventana. Se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, pero fue suficiente para que mi senda de curiosidad se transformara en pánico. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. El aire estaba cargado, y el susurro se volvió más insistente, como si me urgiera a quedarme. Con un escalofrío, comprendí que alguien o algo estaba jugando conmigo. Nunca había sentido un miedo tan profundo. Mi mente estaba en caos. Necesitaba salir de allí, pero también quería descubrir qué estaba creando ese terror. La cabaña parecía querer mantenerme encerrado en sus secretos. Justo cuando me decidí a dar un salto hacia la salida, algo en el fondo de la cabaña brilló con un destello de luz. No pude resistirme y me volví hacia la fuente. Cuando vi lo que era, supe que había cruzado una línea de no retorno. Capítulo 3. El brillo en la oscuridad. Me quedé paralizado al ver el objeto que emitía aquel destello. Era una caja pequeña, hecha de un material que no podía identificar, grabada con símbolos que parecían danzar en la penumbra. La luz no era intensa, pero tenía un atractivo hipnótico. Atraído, me acerqué un poco más, olvidando el peligro que me rodeaba. Cuando la tomé en mis manos, sentí una extraña vibración que recorría mi cuerpo. Era como si la caja estuviera viva. La miré de cerca, buscando alguna pista que explicara su origen, pero cada símbolo solo me llenaba de confusión. Un creciente temor me invadía, como si la caja viniera con una advertencia. De repente, un chillido desgarrador resonó en el aire, cortando mis pensamientos. Era un sonido antinatural, una mezcla de agonía y desespero. La señal de que algo no estaba bien. Me giré hacia la puerta y comprendí que no podía quedarme más tiempo. De un salto, guardé la caja en mi mochila y me dirigí a la salida, el corazón disparado. A medida que corría hacia el exterior, el aire se volvía más denso y la claridad del día parecía desvanecerse. El susurro se había vuelto más fuerte, como un coro de voces que me llamaban por mi nombre. Paralizado por el miedo, miré hacia atrás, confirmando que la cabaña aún se mantenía en pie, pero algo nuevo parecía hincar su aliento en mi nuca. Escuché pasos detrás de mí, rápidos y decididos. Sin pensar, eché a correr, adentrándome en el bosque. Mis piernas prácticamente volaban sobre el suelo cubierto de hojas muertas, y la cabaña se fue desapareciendo tras mí. Sin embargo, el susurro persistía, cada vez más inquietante. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué era lo que había encontrado? ¿Y qué significaba el sonido que había oído? Las notas estaban llenas de advertencias, pero se desvanecían en mi mente mientras el pánico se apoderaba de mí. El bosque se sentía más vivo, en constante movimiento, como si los árboles se inclinasen hacia mí. Después de unos minutos, la claridad ganó al pánico, y me detuve. Agachado, con el corazón aún latiendo con fuerza, incorporé lentamente la caja ante mí. La inspeccioné de nuevo. No había cerradura ni mecanismo visible, solo una superficie lisamente pulida. Sentí que me observaban y, aunque sabía que debía seguir adelante, algo me decía que tenía que abrirla. Me tomó un momento decidirme. La curiosidad era más fuerte que el miedo, y con un clic casi imperceptible, la caja se abrió. Un chorro de luz brillante se escapó de su interior, iluminando todo a nuestro alrededor. Cerré los ojos momentáneamente, abrumado por la intensidad. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba solo.
Frente a mí, entre la neblina del bosque, una figura oscura. Emergía lentamente. Era difícil de distinguir, como si la sombra misma hubiera cobrado vida. Podía sentir cómo la presión en el aire aumentaba. Este encuentro no era una mera coincidencia. Había esperado por mí. «Has llegado», murmuró la figura con una voz que parecía desplazar el aire. La caja no debía ser abierta. El terror me invadió de nuevo. Lo que había empezado como una búsqueda de respuestas ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla. No sabía si debería correr de nuevo o enfrentar lo que había desatado. La sombra avanzaba. Solo tenía dos opciones: quedarme o luchar. Sin embargo, mientras la figura se acercaba, una verdad helada me atravesó. Ya no había marcha atrás. Capítulo 4. La sombra del miedo. La figura seguía acercándose. Su contorno indistinto se fusionaba con la niebla del bosque. De alguna forma, parecía absorber la luz que había surgido de la caja. Mi instinto me decía que debía huir, pero moría de miedo al pensar en dar la espalda a algo tan aterrador. El rostro, si es que podía llamarse así, era un vacío, un abismo que parecía devorar la luz y la esperanza a su alrededor. «Deberías haberlo entendido», continuó la sombra, su voz resonando como un eco lejano. Mis piernas temblaban, y en mi mente las advertencias de los ancianos regresaban. Hay cosas en el bosque que no deben ser despertados. Miré rápidamente la caja, su brillo se había apagado, dejándola en un oscuro misterio. ¿Qué había hecho? «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz casi se perdía en el silencio del bosque. La figura se detuvo, como si estuviera calculando su respuesta. «Soy lo que permanece cuando la curiosidad supera al sentido común. Soy el eco de aquellos que ignoraron las advertencias». La figura se inclinó un poco, y sentí un escalofrío recorrerme. Las historias contadas a la luz de la fogata venían a mi mente. «No traigas nada de la sombra, no despiertes lo que duerme». El miedo me empujaba hacia atrás, pero la curiosidad seguía aferrándose a mí, como un hilo en medio de una tempestad. «¿Qué te han hecho? ¿Por qué estás aquí?», pregunté, cada palabra haciendo eco de mi creciente desesperación. Los Viera eran quienes custodiaban el equilibrio. Por su codicia, la caja fue sellada y enterrada. Al abrirla, desataste a los que creían estar perdidos. Su tono era imparable, y cada palabra resonaba con un peso que me atrapaba. Los recuerdos de historias pasadas se agolpaban en mi mente. La familia Viera había desaparecido hace 5 años, dejando tras de sí un rastro de desapariciones. La ciudad entera había estado inmersa en rumores y leyendas. Pero, ¿había hecho yo algo irreversible al abrir la caja? «Debes cerrar la caja para restaurar lo que has roto», susurró la sombra, como si supiera exactamente lo que estaba considerando. Me sentí atrapado entre el deseo de salir corriendo y la necesidad de entender. «No puedes escapar de lo que has despertado». Mientras la figura se acercaba más, la niebla comenzó a rodearnos, y un frío penetrante me invadió. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, y fue ahí cuando la vi. Una sombra más, mucho más tenue pero clara, se movía entre los árboles. Era una imagen familiar, una forma en la penumbra que se parecía a alguna de las viejas fotografías de la familia Vieira que había visto. «¿Eres una de ellos?», pregunté, la voz apenas una suave exhalación. La figura en la niebla se detuvo. «¡Ayúdanos!», gritó, su voz resonando con un eco aterrador. Sentí que el aire me golpeaba, la pregunta quedándose atrapada en mi garganta. «¿Por qué debería ayudarte?», retorcí la boca, la incertidumbre derrumbando mi valentía. Pero en el fondo, un pequeño fuego en mi pecho se reavivó. Si los Vieira estaban atrapados en esta oscuridad, podía ser que aún tuviera una oportunidad de ayudarles. La sombra oscura sonrió, o al menos eso creí. «Porque tu curiosidad no es tu único mal. La caja guarda secretos que pueden salvarte o condenarte».
Entonces algo cambió en el bosque, un susurro más intenso llenó el aire, como si una tormenta se estuviera gestando a nuestro alrededor. Tenía que decidir, cerrar la caja y arriesgarme a perderlo todo, o seguir la verdad sobre los Vieira y arrastrar la oscuridad a la luz. Sin más tiempo que perder, cerré los ojos y apreté la caja en mis manos. Sentí el zumbido de su energía volver a latir. Mi mente se llenó de imágenes fugaces, visiones de la familia, de lo que había ocurrido. Antes de dar un paso, comprendí que no hay marcha atrás. El silencio se volvió ensordecedor, y lo único que sabía era que el tiempo se había acabado. Capítulo 5. Lo que sucedió a la familia Vieira en la fazenda hace 5 años. Un encuentro inexplicado. Abrí los ojos y de repente todas las imágenes se hicieron más claras. Una visión del pasado se materializaba ante mí. Podía sentir el viento, fresco y atemorizante, pero estaba atrapado en la visión. Una casa antigua apareció, rodeada de árboles altos que parecían susurrar secretos. Sentí el pánico en mi pecho, como si el mismo bosque estuviera respirando. Era la casa de los Vieira. Las sombras dentro de la casa se movían nerviosamente. Veía a la familia, una madre, un padre y 2 niños. Estaban haciendo lo que cualquier otra familia haría al caer la noche. Se reían, acordaban planes, pero el aire estaba cargado de ansiedad. Algo estaba a punto de suceder. De pronto, un grito desgarrador rompió la calma. La carta del destino había sido firmada. La figura oscura que seguía acechando en el bosque se deformó, convirtiéndose en un espectro amenazador. La escena de la familia se oscureció a medida que esa sombra arrastraba su sombra hacia ellos. La madre comenzó a suplicar, sus ojos llenos de terror. «No, no, déjalos en paz», grité, como si eso pudiera detener el horror que estaba presenciando. Pero mi voz pareció perderse en la nada. La sombra en la nevera se acercaba, como si fuera un depredador acechando a su presa. Pude ver a los niños alzando la vista, confundidos y asustados. El padre, con el corazón valiente, dio un paso hacia adelante. Pero la oscuridad se abrumó y se los tragó. Las risas resonaron en la distancia, pero el grito de dolor de la madre se quedó grabado en mi mente. El lugar se llenó de un sonido enfurecido, como si el bosque estuviera gritando junto a ella, y el eco del llanto de la madre retumbaba por todo mi ser. La visión se desvaneció de golpe. Abrí los ojos, el aliento entrecortado, aún sintiendo el frío que envolvía mi cuerpo. La sombra oscura me miraba con una especie de interés. «Lo has visto, has liberado los ecos del pasado». «¿Por qué me mostraron esto?», respondí, intentando mantener la calma. Una parte de mí quería correr, pero la otra anhelaba respuestas. «¿Por qué siguen aquí?». «Porque tienes la llave para resolver lo que fue perdido. Los Vieira no son los únicos atrapados», dijo, señalando la caja que seguía en mis manos. «Pero debes comprender, abrirla de nuevo será un riesgo». Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. «¿Riesgo de qué?», pregunté, el horror del descubrimiento aún aferrándose a mis pensamientos. «Lo que está dentro es oscuro, pero también contiene la luz, la esperanza. El equilibrio ha sido roto, y para restaurarlo debes decidir si arriesgarás todo lo que conoces por lo que puede ser». Mis manos temblaban mientras pensaba en los Vieira y en aquellas risas que ahora eran ecos de dolor. La sombra del miedo parecía obligarme a elegir una dirección, pero la confusión me llenaba. Todo se volvió más intenso cuando un sonido repentino rompió el silencio. Ramas crujieron a mi alrededor y el aire se volvió más pesado. Sentía que algo venía hacia mí. No era solo la sombra, era un peligro mucho más cercano. Entonces lo vi, un movimiento entre los árboles, una figura más, y el horror se apoderó de mí. Debía hacer algo rápido, y el tiempo corría. ¿Debería abrir la caja y arriesgarme a lo que querían liberar, o aferrarme al miedo y huir? La decisión presionaba sobre mí más que el propio terror en el aire.
Justo cuando me giré para encontrar una salida, el suelo tembló, y el eco de las risas infantiles resonó a mi alrededor, advirtiéndome de que algo aterrador se estaba acercando. Capítulo 6. La decisión en la oscuridad. El ruido de las ramas crujientes se intensificó, mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el aire alrededor de mí parecía volverse más denso. La figura entre los árboles se acercaba, oscura y siniestra. La sombra no era solo un observador, sabía que estaba allí y se dirigía hacia mí. Tomé una respiración profunda. La caja en mis manos parecía pesar 1 tonelada. Podía sentirla vibrar, casi como si estuviera viva, llamándome. ¿Pero qué había dentro? ¿Podría liberar algo que daría esperanza? ¿Desataría un desastre aún mayor? Sin más tiempo para pensar, decidí que la única opción era abrir la caja. El símbolo en su tapa brillaba con luz tenue, como si pudiera contener respuestas a la historia de la familia Viera. Me acerqué a una roca y la coloqué sobre una superficie plana, sintiendo el frío del metal contra mi piel. «Vamos», murmuré, tratando de infundirme de valor. La sombra se movió más cerca, y pude distinguir una forma. Era humanoide, pero con contornos distorsionados que me hacían sentir nauseabundo. «¿Vas a abrirlo?» La voz de la sombra era un eco distante, como si llegara desde lo profundo de un abismo. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgarlo todo? Sin responder, miré la tapa de la caja. Mis manos temblaban. El candado parecía desafiarme. Mientras intentaba abrirlo, una risa oscura resonó en el aire, proveniente de la figura que se acercaba. Era un sonido burlón, como si ya supiera lo que iba a suceder. «Estás jugando con fuego», continuó la sombra, acercándose cada vez más. «No todos los secretos deben ser desenterrados». Abrí la tapa con un chasquido. La luz estalló desde dentro, iluminando el oscuro bosque. Cerré los ojos ante la intensidad de la revelación. Al abrirlos, vi un destello de imágenes, momentos de felicidad y dolor de la familia Viera en una especie de danza anárquica frente a mí. «¿Qué es esto?», grité, sintiendo la presión de la tensión en el aire. «¿Qué significa?». La luz se tornó más brillante, y en un instante vislumbré a los niños Viera riendo, correteando en un día de verano, y luego su hogar en ruinas rodeado de sombras. Un momento de paz seguido de una tragedia abrumadora. Mi corazón se detuvo. Me di cuenta de que esta caja no solo mostraba el pasado, sino que, de alguna manera, permitía al espíritu de la familia comunicarse. Era como un eco que resonaba a través del tiempo. Pero en el fondo, había algo más oscuro observando, queriendo apoderarse de esa energía. Un grito me sorprendió, interrumpiendo mis pensamientos. Miré rápidamente hacia la dirección del sonido, y lo vi. La figura había sido reemplazada por un ser aún más aterrador, con ojos brillantes y una presencia que congelaba la sangre. Era como un depredador que emergía de las profundidades. «¡Detente!», le grité a la sombra amenazante. «No voy a dejar que te lleves a nadie más». Pero antes de que pudiera hacer algo, un chispazo de luz emergió de la caja, proyectándose hacia la figura, y en ese momento comprendí que había tomado una decisión irreversible. La atmósfera cambió. La caja comenzó a vibrar peligrosamente, enviando ondas de energía hacia todas partes. La amenaza era real, y ahora no solo era consciente de mi elección, sino que estaba atrapado en un conflicto más grande que yo mismo. «Debo protegerlos», pensé, mientras el suelo temblaba y un aura de potencial se formaba a mi alrededor. La historia de los Viera no era solo un eco. Ahora estaba fuertemente entrelazada con mi destino, y lo que haría a continuación podría cambiarlo todo. Y entonces, antes de que pudiera siquiera prepararme, el suelo se rompió a mis pies, arrojándome hacia un abismo desconocido. Capítulo 7. En el abismo. Caí. La caída pareció durar una eternidad. El aire se deslizaba de mi boca, mis gritos se ahogaban en la oscuridad. Pensé en la caja, en la luz que había brillado, en la sombra que esperaba. Todo se desvanecía lentamente, hasta que finalmente el golpe llegó. El piso era duro, y mi cuerpo se estampó contra él con un ruido sordo. Me costó unos segundos levantarme. El lugar era oscuro, pero había un tenue resplandor a lo lejos. Me puse en pie con dificultad, sintiendo el dolor punzante en mis costillas. Miré a mi alrededor y comprendí que estaba en un túnel.
Las paredes estaban húmedas y cubiertas de una extraña sustancia brillante. Seguí el resplandor, temblando en cada paso. Mi mente aún luchaba con la imagen del ser oscuro que había visto antes. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si la sombra estuviera ahí, esperándome. La idea de retroceder nunca me pasó por la cabeza. Había algo en esa luz que me llamaba. ¿Hay alguien más aquí?, murmuré, dándome cuenta de lo ridículo que sonaba en el profundo silencio. La luz crecía con cada paso. Eventualmente, llegué a una gran sala. Era un lugar extraño, con símbolos tallados en las paredes. El aire estaba impregnado de historia. Miré con atención, y pronto me di cuenta de que aquellos símbolos eran parecidos a los que había visto en la caja. Poco a poco, me acerqué a la fuente de la luz. Era un pedestal cuadrado, y en el centro había un objeto. No era tan diferente de la caja, pero este era más grande, con un brillo azulado. Como si fuera un faro en la oscuridad, me hipnotizaba. Me incliné para observarlo mejor. ¿Qué es esto?, pensé. De repente, el aire alrededor de mí vibró, como si respondiera a mi pregunta. Parecía que el objeto estaba vivo. Ni siquiera me di cuenta de que había empezado a extender la mano hacia él. En ese instante, una sacudida recorrió la sala. Temí que el lugar colapsara sobre mí, pero mi curiosidad no me dejaba retroceder. «No te acerques», una voz resonó en el aire. No estaba seguro de si venía de dentro de mi cabeza o de la propia sala, pero el eco reverberaba en mi ser. Me detuve en seco, el sudor frío recorriendo mi frente. La figura de la sombra que había visto antes se proyectó en la entrada del túnel. Sus ojos brillaban más intensamente ahora, llenos de un poder oscuro. «Has despertado algo que debería permanecer dormido», continuó, moviéndose con una agilidad escalofriante. «El destino no es solo tuyo. Estás a punto de liberar un tormento que no puedes controlar». Las palabras resonaron en mis oídos, llenándome de pánico. Pero había algo dentro de mí. Me decía que debía seguir adelante. La historia de los Viera, el legado que había buscado, se encontraba frente a mí. «No te llevaré a nadie más», grité, sintiéndome más fuerte a medida que me preparaba. La luz del pedestal parecía responder a mi desafío, aumentando su brillo. La sombra se detuvo, como si dudaba. Un aire frío recorrió la habitación, y en ese momento entendí que ese era el punto de no retorno. La caja, los símbolos, todo estaba conectado. Podía sentir que el poder se acumulaba a mi alrededor. Ya no estaba solo. Todos los recuerdos de la familia Viera estaban aquí, y yo tenía que decidir, enfrentar a la sombra o liberar la luz. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el túnel tembló nuevamente, y una grieta se abrió en el suelo. La oscuridad parecía absorber todo, y la sombra sonrió, dejando clara su intención. «Bienvenido al verdadero abismo», dijo. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, caí de nuevo. Esta vez no estaba seguro de dónde aterrizaría. Una elección, una batalla, todo pendía de un hilo. Capítulo 8. El encuentro inexplicado. Caí. La sensación de vacío me envolvió, y el tiempo parecía distorsionarse. La oscuridad me abrazó mientras yo descendía. Entonces, un golpe diferente me detuvo abruptamente, como si hubiera caído en un colchón de aire. Abrí los ojos lentamente. Estaba tendido en el suelo, pero este no era el túnel anterior. Me encontraba en una habitación amplia, con paredes de madera desgastada. Me levanté al instante, con el corazón latiendo desbocado. El aire estaba pesado, impregnado de un olor a moho y humedad. Miré a mi alrededor, y vi una serie de objetos cubiertos con sábanas blancas. Instintivamente, pensé en el último recuerdo que tenía de la sombra y del pedestal en la sala anterior. ¿Era esto parte de lo que había despertado? «Esto no puede ser real», murmuré para mí mismo, intentando aferrarme a la lógica que se desvanecía. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un susurro resonó en la habitación. «¿Quién es?», pregunté, mi voz temblando. No había respuesta, solo un eco inquietante llenaba el espacio. Sentí que algo me observaba, aunque no podía discernir de dónde venía. Recorrí la habitación sintiendo la tensión en el aire.
Al acercarme a una de las sábanas, una punzada de terror me recorrió la espalda. Levanté el borde y bajo la tela encontré un espejo antiguo. No había solo un reflejo. En el cristal vi imágenes distorsionadas de una familia. Eran los Viera. Sus rostros parecían atrapados en un momento eterno de miedo. «¿Qué les ha pasado?», exclamé, retrocediendo. En esos instantes el silencio me fue despojado. Escuché las risas de unos niños, el sonido de unas voces lejanas, como si estuviera escuchando recuerdos que no me pertenecían. De repente, una voz familiar interrumpió mis pensamientos. Era la abuela de mi padre, la matriarca Viera. Su expresión era seria, casi siempre llena de sabiduría y advertencias. «No debes estar aquí», dijo, mirándome a los ojos a través del espejo. «Este lugar guarda secretos que no comprendes». «Pero tengo que entender», respondí, sintiendo el peso de su mirada. «Tengo que saber qué les pasó». «Despertaste a la sombra», advirtió. «Ella busca venganza. El poder que liberaste puede consumirnos a todos». Mis pensamientos se agitaban. La sombra había sido un aviso, pero ahora estaba más claro que nunca. Mis antepasados estaban atrapados aquí, perdidos en esta pesadilla. El eco de sus voces se diluía en mi mente, mientras los recuerdos reprimidos se aferraban a mí. «¿Cómo puedo ayudarles?», pregunté, la desesperación coloreando mi tono. «Encontrando la luz», respondió, «pero primero hay que enfrentar lo que fue escondido». Justo entonces la habitación tembló. Las sombras empezaron a alargarse, tomando formas distorsionadas. Escuché un rugido sordo, y en un instante todo se volvió oscuro. Mis sentidos se volvían confusos, como si el espacio alrededor se estuviera desmoronando. «¡No!», grité, mientras caía. No sabía hacia dónde iba, solo que todo eso era parte de un juego macabro que apenas comenzaba. Enfrentar a la sombra, liberar la luz, un dilema que ya no podía evitar. Lo que llegara a descubrir podría ser tanto una salvación como una condena. ¿Estaría preparado? Y así, en el oscuro abismo, comprendí que la siguiente lección definiría mi destino y el de la familia Viera para siempre. Capítulo 9. Recuperando la luz. Caí en un vacío total, sin referencias ni dirección. No sentí miedo en ese momento, solo una extraña calma. Pero cuando finalmente el suelo me recibió una vez más, el terror regresó rápidamente. Me levanté con cuidado y me encontré en un lugar completamente distinto. Allí, la luz era tenue y una bruma ungía en el aire. A lo lejos, vislumbré un camino iluminado que me llamó, como un faro en la noche. «Esto no puede ser un simple accidente», pensé, mi mente luchando por entender. Dar el primer paso me costó, pero la promesa de respuestas me empujó hacia adelante. Mientras avanzaba, sentí que algo me seguía. Un susurro suave parecía ir y venir, como si un viento nostálgico me recordara a la familia Viera. «No estás solo», susurraba, y al escuchar esta frase, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cada paso que daba aumentaba la intensidad de la conexión. El eco de sus risas, sus llantos, las vivencias de toda una vida se entrelazaban en el aire. Finalmente, llegué a un claro donde vi un árbol enorme. Sus raíces serpenteaban por el suelo, mientras su tronco parecía contar historias de épocas perdidas. Entonces, con un brillo inesperado, vi que el suelo estaba cubierto de pequeñas piedras que parecían cristales, reflejando la escasa luz que llegaba. Al inclinarme, noté grabados en los cristales. Eran nombres, fechas, momentos, cada uno relacionado con mi familia. Era como si el pasado estuviera vivo en ese lugar. «Es como un altar», murmuré, sintiendo la emoción aflorar en mí. Pero el susurro se tornó un grito, como si hubiera despertado algo más. «Ve a buscar la luz», resonó en mi mente, casi como una orden. En ese instante comprendí. Para liberar a mis antepasados, debía desentrañar sus secretos si quería enfrentar la sombra que los mantenía cautivos. Regresé sobre mis pasos, aún sintiendo la presión de lo desconocido. Allí, en torno a los cristales, vi un pequeño cofre desgastado. Sin pensarlo dos veces, lo abrí. En su interior, una llave antigua brillaba.
Esto debe ser importante, pensé, llevándola conmigo. Sentí que había dado un paso más hacia la verdad, y también un paso hacia un peligro inminente. La sombra estaba más cerca. Como un rayo de luz en la distancia, un nuevo camino emergió ante mí. Lo seguí, la llave pesada en mi mano, tratando de recordar lo que había aprendido de mi abuela. Enfrentar lo que fue escondido, repetí en voz baja, ingiriendo esas palabras. Al final del sendero llegué a otra puerta, esta vez hecha de madera oscura. Tenía una cerradura que coincidía con mi llave. Apunté la metal sobre ella, sintiendo cómo vibraba en mis manos. «Es ahora o nunca», me dije, respirando profundamente. En ese momento, todas las risas, las tristezas y los gritos resonaron en mi mente. Giré la llave lentamente. El sonido al encajar era como un trueno. La puerta crujió y se abrió. Lo que vi al otro lado me heló la sangre. Era una habitación repleta de sombras nubladas, con figuras que parecían mirar fijamente. La sombra estaba allí, más poderosa que nunca. No podía dar marcha atrás, era el momento de luchar. Con el corazón latiendo rápidamente, avancé hacia la luz que me prometieron mis antepasados. ¿Podría vencer lo que había despertado? Solo el tiempo lo diría. Capítulo final. El enfrentamiento en la luz. Me adentré en la habitación repleta de sombras. Había una energía palpable en el aire, una tensión que me exigía actuar. No podía ignorar el llamado de mi familia, cuyos ecos todavía resonaban en mi mente. Mientras avanzaba, el espectro oscuro se presentó frente a mí, su forma distorsionada retorciéndose en la penumbra. «¡Has regresado!», exclamó, su voz un susurro gélido que cortaba el aire. «No deberías haber despertado los ecos, ahora están fuera de su prisión». «¡No te llevarás a nadie más!», grité, la voz temblando entre mi miedo y la determinación. Sostenía la llave en una mano y la caja en la otra. La luz que había liberado antes seguía parpadeando débilmente. Era el momento de enfrentar lo que había desatado. «¿Crees que puedes detenerme, humano? Soy la sombra de aquellos que vinieron antes que tú. Los Viera nunca debieron abrir la caja», dijo, acercándose amenazadoramente. Su presencia absorbía la poca luz de la habitación. «Los Viera no eligieron su destino, pero yo sí puedo cambiar el mío», respondí con más fuerza de la que sentía. Mientras la sombra avanzaba, una llamada resonó en mí. Debía recordar las historias de mis ancestros y el poder que poseía la luz que había despertado. Me concentré, recordando la advertencia de mi... «La luz puede desvanecer la oscuridad si tienes el coraje de mantenerla». Con un resplandor creciente, abrí la caja nuevamente, dejando que la luz brotara. La habitación estalló en un brillo intenso, y las sombras comenzaron a gritar, distorsionadas por el brillo que ya no podían soportar. «¡No!». La sombra retrocedió, la desesperación claramente visible en su oscura forma. «Esos ecos no podrán salvarte a ti ni a ellos. Regresarás a la nada». «Nada, no. Mi familia es más que ecos de un pasado perdido», respondí, sintiendo la fuerza de sus risas y lágrimas, y dejando que su energía fluyera a través de mí, fortaleciendo mi resolución. Con un grito agudo, las sombras se abalanzaron hacia mí, buscando apagar la luz que representaba mi esperanza. Pero con cada paso que daba hacia la oscuridad, la luz se intensificaba, empujando a las sombras de regreso. «¡Vuelve! ¡Atrás!», grité. Sabía que mi misión era liberar a la familia Viera, a quienes alguien había arrebatado. La luz deshizo la neblina oscura que intentaba atraparme, y con cada destello sentí el latido de la familia volviéndose más fuerte, cada risa, cada susurro, por fin llevándome a la victoria. En el clímax del enfrentamiento, el resplandor alcanzó su máxima intensidad. La sombra se desvaneció en un grito, su forma distorsionada desgarrándose y absorbiendo las sombras que habían atormentado a mi familia. En ese momento sentí una liberación. Oí las risas de los niños con claridad mientras las sombras se disipaban, dejando sus ecos en el viento.
Me encontré en el claro del bosque donde todo había comenzado. El lago reflejaba el cielo despejado, y la fazenda, una vez sumida en la oscuridad, ahora estaba iluminada por una luz que nunca antes había visto. Mi corazón se llenó de esperanza, sabiendo que había liberado a los Vierra de su destino sombrío. No obstante, había una pregunta persistente que aún me perturbaba. ¿Qué había realmente despertado en la caja? Y más importante aún, ¿qué sucedería con la sombra ahora que la luz había prevalecido? Me quedé observando. Nunca podría volver a ser el mismo tras lo que había vivido. Las experiencias cambiaron algo dentro de mí. Tal vez los ecos de mis antepasados continuarían resonando en mí, guiándome en el futuro, y quizás, solo quizás, aprendiera a vivir entre las luces y sombras de mi propia historia. Al final, todo lo que sabía y creía había cambiado, pero sabía que algunas preguntas siempre quedarían. ¿Cuánto de lo que experimentamos es real, y hasta dónde llegarían nuestras decisiones? Sin respuestas definitivas, me alejé de la fazenda, dejando atrás sus secretos, y con cada paso me preguntaba si algún día comprendería lo que había vivido. Pero a pesar de la incertidumbre, una parte de mí tenía la tranquilidad de que había hecho lo correcto, y sobre todo, que mis ancestros estaban finalmente en paz. Me mudé a la ciudad, una vida diferente. A veces me detengo, escuchando el viento en los árboles y recordando, la lucha nunca desaparece. Del todo, y quizás, algún día, el eco de mi verdad me encontraría nuevamente.